Bienvenidos a la sesión número 4 del curso Introducción a la Filosofía. Les habla su servidor, el doctor Juan Bosco Cuadra García. En la sesión número 3 abordamos el pensamiento o la filosofía de Sócrates. Sócrates, decíamos en esa oportunidad, es el filósofo de las esencias. Es decir, que el filósofo desde Sócrates busca siempre el ser de las cosas, el conocer lo que son las cosas y las virtudes, hablamos al respecto. Pues bien, cuando uno lee los diálogos de Platón, que dicho sea de paso, nosotros conocemos a Sócrates a través de los diálogos de Platón, uno se da cuenta, dice Jagger, un gran comentarista de la filosofía platónica, que cuando los diálogos empiezan a hablar sobre un tema específico, como por ejemplo la justicia, es decir, al final del diálogo parece como que queda ese término o ese concepto de justicia, ¿verdad?, como en el aire, como no definido en su totalidad, y deja a la persona, al lector, como enchilado, ¿no? Pues bien, Platón dice que esas ideas, esos conceptos, esos seres de las cosas, no existían en este mundo y por lo tanto había que buscarlos en otro mundo. Es decir, el filósofo debe buscar las ideas, que viene del término griego llamado eidos, que significa visión. Nosotros, nuestra inteligencia parece que no tiene la visión real de las cosas, sino las apariencias, lo que hablaba Parménides, la doxa, la opinión, y lo que sobreestimó Heráclito sobre el devenir. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que esos seres de las cosas para Platón llega a decir que esas seres están en otro mundo, en lo que se conoce como topus uranos, o sea, un mundo más allá del mundo sensible en el cual vivimos y existimos. Pues bien, ese mundo, llamado el mundo de las ideas, es el mundo al cual debe el filósofo aspirar. Pero antes de continuar explicando esta teoría de las ideas de Platón, déjenme contarles una anécdota que refleja mucho el pensamiento platónico. Es una anécdota peruana de una campesina en la zona norte del Perú, en el campo, que solía todas las mañanas a las 5:30 de la mañana bajar con un cántaro en su hombro a una fuente, y en esa fuente, para llenar el cántaro, llevarla siempre a la casa, porque por supuesto en esa zona, en esa ciudad o en ese pueblo no existía el sistema de acueducto, ¿verdad?, por tubería, simplemente era a través de los cántaros que se llevaba el agua. Pues una mañana la niña se arrimó a la fuente con su cántaro y en el fondo de la fuente observó una manzana roja, grande y muy apetitosa. Y ella dijo: quiero comerme esa manzana. Cuando ella vio que la fuente era demasiado profunda y vio que ella no sabía nadar, dijo en sus adentros: si yo me meto a sacar la manzana es probable que me ahogue. Pero hay otra manera. La niña era muy inteligente. Lo que voy a hacer a partir de hoy es ir poco a poco vaciando la fuente hasta que el agua vaya descendiendo y así pueda entrar tranquilamente y coger la manzana y comérmela. Efectivamente, pasó todo el día y parte de la noche, y el día siguiente volvió de nuevo a ir vaciando la fuente poco a poco, poco a poco, poco a poco. A los 3 días, cuando ya la fuente ya le llegaba lo más profundo a los tobillos, a las rodillas, ella se acerca para agarrar la manzana y de repente el agua se empieza a mover y la manzana desaparece. Y ella dice: ¿dónde está la manzana? Si yo la estaba viendo desde hace 3 días. Cuenta la leyenda que un búho que estaba en un árbol le dijo: muchacha, muchacha, ¿por qué buscas abajo lo que está arriba? Explicación: la sombra de una manzana en un árbol se proyectaba en el fondo. Lo que ella perseguía era la sombra de una manzana, no la manzana en sí. Esta anécdota refleja precisamente lo que es el pensamiento platónico. Las ideas son la verdadera sustancia de las cosas y no las cosas como las conocemos naturalmente. Es decir, cuando uno conoce algo, por ejemplo, hablamos de la belleza. ¿Qué persona puede decir qué es la belleza en sí? Nadie. Pero todos participan algo de la belleza.
Podemos hablar de la bondad. La bondad, nadie puede decir que es la bondad en sí misma, pero todas las personas participan de esa bondad. Entonces, esos términos, esos conceptos, ¿verdad?, ya sea estéticos o morales, Platón llega a la conclusión que no existe en este mundo. Y lo único que existe es sombras de bondad, sombras de belleza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el filósofo? El filósofo tiene que ascender a otro mundo hasta llegar a alcanzar ese conocimiento. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, en primer lugar, Platón dice que el conocimiento, o sea, el conocer, no es más que recordar. Y el recordar es simple y sencillamente algo que uno vio en otra vida pasada. Por eso que Platón cree en la inmortalidad del alma y en la reencarnación, que dicho sea de paso, cuando abordemos a San Agustín, vamos a explicar por qué en el cristianismo la reencarnación no puede ser aceptada por la teoría, por mejor dicho, el dogma de la resurrección. Pues bien, uno recuerda, uno empieza a conocer, empieza a recordar lo que vio en otro mundo. Y ese otro mundo, ¿verdad?, es el mundo de las ideas. ¿Quiénes son los que estuvieron en ese mundo de las ideas? Dice Platón, los filósofos. Los filósofos, cuando empiezan a filosofar, en realidad empiezan a recordar algo que vieron en una vida antecedente. Pues bien, como no sabemos quién es verdad el que vio y quién es el que no vio ese mundo de las ideas, pero sí quién filosofa y quién no filosofa, entonces por consiguiente podemos sacar en conclusión que la persona que filosofa es el que estuvo en ese mundo de las ideas. Pues bien, ¿cuáles son los dos medios que Platón, digamos, enseña para alcanzar ese mundo de las ideas? O los dos métodos. Uno a través de lo que él llama la dialéctica y otro que es lo que él llama, digamos, la buena vida virtuosa. Uno debe, según Platón, irse preparando en este mundo para ir a gozar del mundo de las ideas, del cielo platónico. El primer método, la dialéctica. En la dialéctica Platón explica en el mito de la caverna, que es otra, digamos, forma de explicar su teoría, la manera como los hombres, dice Platón, están dentro de una caverna, viendo, están todos encarcelados, encadenados al piso y enfrente de una pantalla, donde se le presentan unas sombras que son, detrás de ellos hay un muro, donde pasan unos animalitos, y al mismo tiempo atrás de ellos hay un fuego, una fogata, que proyecta una luz, y esa luz se proyecta a esos animalitos, y esos animalitos proyectan una sombra en la pantalla, y las personas están viendo solamente eso, la sombra de las cosas. Y dice que eso es lo que representa el hombre en su estado natural. ¿Qué es lo que tiene que hacer el filósofo? Dice, cortar las cadenas, que significa los vicios, todo lo que nos ata a este mundo, salir de la cueva, ¿verdad?, y empezar a ver con los propios ojos, a través de la luz solar, la belleza de la naturaleza. O sea, entra a un espíritu de contemplación. Claro, al comienzo le cuesta, porque ha estado tanto en la oscuridad que una luz tan fuerte como la luz del sol ciega sus ojos. Es igual sucede cuando, por ejemplo, yo hago esta comparación con mis estudiantes, cuando por ejemplo a alguien se le deja estudiar muchas páginas, como es este curso que vamos a dejar asignaciones bastante largas, tanta literatura, no tenemos capacidad porque estamos tan acostumbrados a andar nuestra mente conectada con nuestros sentidos y no hemos todavía trabajado en lo que se llama el proceso de abstracción de la mente para aprender a pensar por sí mismo. Entonces, ese es el primer método, la dialéctica, o sea, salir de la caverna, ¿verdad?, y empezar a ver con la luz intelectual del sol inteligible, que para Platón se llama el bien. Esa es la idea principal que ilumina la mente. Hay otra anécdota, hay otro método también que es el método o la anécdota de la auriga. La auriga es una auriga, ¿verdad?, que va con dos caballos, uno negro y uno blanco, que van dirigiendo a la vida humana. Tiene una representación que eso es lo que dirige nuestra vida, con un caballo negro y uno blanco. El caballo negro, dice Platón, representa nuestros instintos, nuestras pasiones, y el caballo blanco representa nuestros más nobles sentimientos. Dice que el auriga es el que representa la voluntad. Es decir, de nosotros depende que llevemos una vida buena, ¿verdad?, con sentimientos nobles y espirituales, o llevemos una vida mala, que obedezcamos a nuestros instintos, a nuestras pasiones y a las esclavitudes de la carne.
Si el caballo negro vence al blanco, el auriga con toda la carreta se cae, se desboca y cae en lo que él llama Platón en el Tártaro, que es el infierno platónico. Pero si el caballo blanco domina al negro y lo debe estar dominando, entonces la garantía es llegar a contemplar en el mundo de las ideas el cielo platónico. Ahora bien, la vida nuestra pues consiste pues en esas dos grandes luchas entre el bien y el mal. Platón hace alusión pues a estas dos anécdotas del mito de la caverna y el de la auriga para describir los dos aspectos de las facultades humanas, como es la inteligencia y la voluntad. La inteligencia que decide recibir la luz intelectual para conocer la verdad, y la voluntad que decide seguir los buenos sentimientos. Pues bien, como el tiempo nos apremia, esta concepción de Platón, ¿verdad?, va a darle mucho, digamos, mucho cuestionamiento a otro pensador griego llamado Aristóteles. Aristóteles dice que él es más amigo de Platón que, mejor dicho, más amigo de la verdad que de Platón, en el sentido de que él descubre que las esencias de las cosas no están en otro mundo, sino en este mundo, y que las cosas a su vez revisten ciertas formas, que esas formas son lo que nosotros conocemos de ellas, o sea, sus esencias. Entonces dice que Platón, a través de la teoría hilemórfica, le da un tiro de gracia a la teoría de las ideas de Platón, porque el gran problema de la teoría de las ideas de Platón era que dividía el mundo en dos, y a veces uno podría decir, ¿qué relación tiene las sombras con la realidad? O sea, vivimos un mundo de sombras, pero a su vez es el único mundo que tenemos, no tenemos otro mundo más. Y por otro lado, el mundo de las ideas solo va a ser, digamos, develado cuando el hombre muera y cuando el hombre tenga la capacidad de llegar a contemplar ese mundo de las ideas. Muchos discípulos de Platón inclusive se suicidaron para alcanzar ese mundo idílico. O sea, por eso ahí es donde viene la famosa frase o el famoso dicho de amor platónico, un amor que está en otro mundo y que no se concretiza en este. Aristóteles por eso es llamado el filósofo realista, en el sentido de que baja las ideas del mundo de las ideas a la realidad de todos los días y descubre lo primero, el primer gran descubrimiento que hace Aristóteles es lo que se conoce como el proceso de abstracción. O sea, la mente tiene capacidad de abstraer algo de las cosas, su dimensión inteligible, su imagen, que ahorita pues le estamos poniendo un esquema que entre el sujeto y el objeto hay una imagen. Esa imagen la abstrae del entendimiento agente para introducirlas en la mente, que es una facultad inmaterial, como la imagen, una facultad inmaterial. Y ese proceso lo hace la mente humana. Esas imágenes son la forma de las cosas, las ideas, los conceptos, su dimensión inteligible, que es lo único que podemos conocer. Y por supuesto, como Aristóteles hay que darle un estudio muy especializado, lo vamos a abordar profundamente cuando toquemos el tema o asumamos o abordemos, ¿verdad?, la asignatura de metafísica. Vamos a abordar con profundidad a Aristóteles. Pues bien, esta teoría de Platón es bien importante tenerla en cuenta porque hablamos también del alma. El alma humana, Platón la dividió en tres partes. Una que está en la cabeza, una que está en el pecho y una que está en el vientre. O sea, tres tipos de alma. La única alma, según Platón, que sobrevive a la muerte del cuerpo, el alma inteligible, el alma racional. Y esa es la única que logra llegar, si en esta vida se ha portado bien, llega al mundo de las ideas. Pero después cae ese mundo de las ideas y se vuelve a reencarnar en otra persona. Y dicho sea de paso, la reencarnación no es más que un proceso de purificación hasta llegar al mundo de las ideas. Pero el gran problema de la teoría platónica es que cuando uno llega al mundo de las ideas, es decir, en vez de llegar a la eternidad, llega al mundo de las ideas temporalmente para después lamentablemente volver a caer. Y eso es lo que lo hace inconsecuente, incongruente y por supuesto muy criticable, principalmente por los primeros padres de la Madre Santa Iglesia Católica. Gracias.